¿Qué tal? Una gran bienvenida para todas las personas que se unen a esta inmersión a fondo. Hoy traemos una plática que, híjole, toca la tierra, la sangre y la raíz. Ujú, así es. Y para quienes nos escuchan, especialmente la raza y los paisanos que tienen sus orígenes allá en las quebradas y los pinos de la sierra, pues la plática de hoy es algo muy especial. Muy, muy especial, sí. Vamos a desmenuzar un material verdaderamente fascinante. Es un libro publicado este mero año, el 2026. Se titula Memoria y Destino del Ejido Boleras, Pitorreal y Anexos, escrito por el profesor Julio César Moreno Alemán. Un trabajo tremendo el del profesor. Tremendo. Y la misión que tenemos hoy es entrarle de lleno a esta epopeya, porque es una biografía escrita en piedra y en resistencia sobre uno de los rincones más agrestes y bellos de la Sierra Madre Occidental, allá en el municipio de Guanaceví, Durango. Allá arriba en Lomeo Frío. Ándale, y de entrada va un comentario al margen. Para cualquier persona que tenga un abuelo, una madre o que siga ligada a este ejido de alguna forma, escuchar este resumen es nomás una probadita. Claro. Es una lectura obligada para quienes buscan entender su propio árbol genealógico, porque pues este texto es literalmente un mapa de los orígenes de esa tierra. Estoy muy emocionada de platicar esto. Y estoy totalmente de acuerdo. Y lo que hace que este análisis sea tan rico es que no estamos hablando únicamente de un registro de historia local o de un simple trámite agrario. Ujú, Que ya ves que esos textos muchas veces suelen ser muy áridos, pura burocracia. ujú. Pero el trabajo de Moreno Alemán nos presenta un microcosmos increíble. Sí, te atrapa desde el principio. Exacto. Es un viaje que abarca desde la violencia geológica más extrema de hace millones de años, pasando por civilizaciones antiguas, guerras de supervivencia, hasta llegar a la creación de lo que el autor llama un ejido transnacional en nuestra era moderna. Que es un concepto interesantísimo. Es una radiografía perfecta de cómo el entorno, por más duro y castigador que sea, moldea el carácter de una comunidad hasta volverlo inquebrantable. Pura gente muy echada para adelante. Pues muy bragada, la verdad. Pues vamos a entrarle al tema porque hay muchísima tela de donde cortar. Empecemos por el escenario físico, el terreno donde ocurre todo esto. El famoso congelador. Ándale, el congelador de México. Estamos hablando de un anfiteatro natural tremendo, rodeado de picos altísimos como la Candela y el Cerro Chato, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Donde el frío sí cala hasta los huesos. Sí, está cañón. Y algo que la investigación resalta de maravilla es que los nombres de los parajes no son, casualidad, son verdaderos archivos históricos al aire libre. A ver, cuéntanos de los nombres, porque eso está bien interesante. Fíjate, por ejemplo, Bolera se llama así por las mujeres que en tiempos antiguos procesaban la plata, dándole forma de esferas, de bolas. Pilitas viene de una impresionante ingeniería natural y humana tallada en la piedra, y Pitorreal es un homenaje a ese fantasma de los bosques de Durango, el extinto pájaro carpintero imperial. Todo en este lugar respira historia. Fíjate que para entender esa historia y ese carácter tan fuerte de la gente de la sierra, hay que escarbar un poco más abajo. Irnos literal al subsuelo, A la piedra. a la piedra. Si analizamos el panorama general de la geología que plantea el texto, nos topamos con una paradoja tremenda que se originó en el periodo Oligoceno. Ajá. Estamos hablando de hace unos 32 millones de años. Toda esa región de Guanaceví fue moldeada por mega calderas volcánicas y flujos de material incandescente. Fue un infierno en la Tierra. Literalmente. Sí, y con el tiempo esa corteza terrestre se desgarró formando lo que los geólogos conocen como la falla Santa Cruz. Esa fractura masiva fue la que inyectó en las profundidades de la sierra unas riquezas inmensas de plata. Ajá. Sin embargo, y aquí está el gran drama de la región que define su destino, esa misma violencia volcánica dejó en la superficie lo que el autor denomina la maldición del litosol. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto me voló la cabeza. ¿Qué es exactamente esa maldición? Porque si estamos diciendo que están sentados literalmente sobre una bóveda de plata millonaria, uno pensaría que la superficie sería, pues, un paraíso de abundancia. ¿Por qué no simplemente sacaban la plata ellos y ya? Esa es la gran ironía de esta historia. La comunidad, la raza de ahí,
No tenía el capital ni la maquinaria para hacer minería a gran escala. Eso siempre quedó en manos de imperios o de empresas grandotas, de transnacionales. Claro, los de siempre. Exacto. Y en la superficie, el litosol es el verdadero castigo. Para ponerlo en términos sencillos, el litosol es un suelo rocoso, purito tepetate, muy ácido y sumamente delgado. Es una tierra que te niega el arado. No entra la reja. No entra. Quienes habitan ahí no pueden hacer la milpa tradicional y sembrar maíz a sus anchas como se hace en los valles grandes de Durango. El suelo simplemente no da. ¡Qué duro! Esta condición geológica obligó a los pobladores históricos a depender absolutamente de lo que sí crecía, que era el bosque de pino y encino, y a dedicarse al pastoreo de sus chivas y vacas en terrenos muy escarpados. En resumen, la naturaleza sentenció a esta comunidad a pelear por la supervivencia diaria en una superficie casi estéril. Mientras caminaban sobre riquezas incalculables. Exactamente. Riquezas que no podían tocar. Esa dureza, ese tener que sacarle fruto a la pura piedra, es lo que forjó el espíritu de resistencia del ejidatario serrano. Pero lo que a mí me parece increíble de esta investigación es que a pesar de esa tierra de pura piedra y ese frío que congela el aliento, la sierra nunca estuvo deshabitada. La gente le buscó la forma. Siempre hay forma. Sí. El texto relata las huellas de los antiguos, específicamente de la cultura Loma San Gabriel y posteriormente de la gran nación tepehuana, los Sodam. En el paraje que mencionábamos ahorita, Las Pilitas, se documentó el trabajo de la doctora María Areti Hers. Ah, sí, la arqueóloga. Así es. Ella encontró lo que solo puede describirse como verdaderas cocinas líticas. Hablamos de morteros o pocitos tallados directamente en la roca madre. Las mujeres indígenas usaban estos pocitos para procesar la bellota del encino. Que es amarguísima, por cierto. Amarguísima. La trituraban y luego, usando el agua del arroyo, le lavaban lo amargo para poder hacer una especie de pan. También trituraban el piñón para tener alimento energético en sus viajes por la sierra. Pura supervivencia inteligente. Y no solo era una cuestión de comida. Algunos de esos pocitos eran altares ceremoniales para pedirle agua a la montaña. Literalmente tenían su industria y su religión esculpidas en el suelo rocoso. Es una muestra de adaptación perfecta y respeto al entorno. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro, muy fuerte. El texto nos narra detalladamente cómo esa cosmovisión indígena colisionó de frente contra la maquinaria extractiva de la corona española. Eran dos mundos totalmente incompatibles. Un choque brutal. Brutal. Para los antiguos Sodam, la naturaleza era un ente de reciprocidad. El venado, al que llamaban el cucuduli, era considerado un hermano mayor, un espíritu protector al que se le pedía permiso antes de cazar o de tomar algo del bosque. Había un respeto profundo. Así es. Los españoles, por el contrario, veían la montaña de Guanacebí con un solo propósito. Era una mina de plata gigantesca que requería madera para los hornos y pues mano de obra esclava para las minas. Esa tensión, esa explotación de la gente y del bosque, fue lo que estalló en la Gran Rebelión de 1616. Un levantamiento histórico. El autor detalla cómo un líder espiritual y profeta llamado Cuautlatas, junto con una estratega militar genial llamado Gogollito, lograron levantar en armas a prácticamente toda la sierra. Y fíjate que no fue una simple escaramuza, fue una guerra total. La investigación menciona tácticas que uno no se imaginaría en esa época. No solo usaban flechas y ya, sino que aplicaban guerra psicológica y tácticas de asedio. Hay un detalle increíble en el libro donde relatan que los indígenas sitiaban los templos donde se refugiaban los españoles y quemaban grandes cantidades de chile seco en las puertas. Para asfixiarlos. Sí, para asfixiarlos. Una verdadera guerra química rudimentaria en pleno siglo XVII. Es un detalle fascinante, la verdad. Y cualquiera de los paisanos que haya tatemado chile de más en la cocina y haya tenido que salir corriendo y tosiendo, sabe perfectamente que esa es un arma de asfixia terrible. Sí, te ahogas por completo. Pero lamentablemente la respuesta del Imperio Español ante esta rebelión fue despiadada. Al no poder someterlos fácilmente en los combates allá metidos en las barrancas, implementaron una campaña del hambre. ¡Qué coraje! Destruyeron sistemáticamente los cultivos, quemaron las reservas de alimento y utilizaron el crudo invierno serrano, ese congelador del que hablábamos al principio, como un arma de exterminio. Los dejaron sin nada en pleno hielo. ¡Nada! Esto provocó una mortandad y una dispersión masiva. El resultado fue un vacío demográfico enorme en la región central de Guanacebí.
Dejaron una cicatriz profunda que tardaría un par de siglos en volver a poblarse poco a poco con las familias mestizas, los rancheros que hoy conforman las raíces de este ejido. Y esa cicatriz vacía nos lleva a otra época muy dura, dando un salto en la historia hacia los siglos XIX y XX. El libro reporta una era que es conocidísima por los paisanos viejos en sus relatos al calor de la fogata, la famosa Luna de Sangre. Época de terror. De terror puro. Estamos hablando de décadas de miedo debido a las constantes incursiones de apaches y comanches que bajaban desde el norte, desde Estados Unidos, arrasando con lo que encontraban. El Estado mexicano, debilitado y centralista, básicamente abandonó a la sierra su suerte. Los habitantes de Boleras, Pito Real y los anexos tuvieron que convertirse en un escudo humano. Así es. Para proteger el interior del país, formando las llamadas defensas sociales. Imagínate lo que es vivir en zozobra constante, teniendo que salir a sembrar el poco maíz que se daba en el tepetate, o ir a cortar leña con el rifle amartillado al hombro porque en cualquier momento podía caer un ataque. Y ese abandono del Estado que mencionas tiene una consecuencia jurídica gravísima, que de hecho es la semilla, la mera raíz de todo el conflicto agrario moderno que vino después. A ver, explícanos esa parte. Al tener que refugiarse constantemente en las barrancas más inaccesibles o abandonar temporalmente ciertos parajes por la guerra contra los apaches, muchas tierras comunales quedaron aparentemente desocupadas a los ojos del gobierno. El libro documenta con mucha objetividad cómo familias de grandes latifundistas y hacendados, como la poderosa familia Zúnzolo, aprovecharon esos huecos legales. Los vivales de siempre, exacto. Utilizaron leyes de la época de la Reforma, específicamente la famosa Ley Lerdo. A ver, para ponerlo en perspectiva, porque a veces la historia oficial nos pinta esas leyes como un gran avance. La Ley Lerdo supuestamente era para modernizar la tenencia de la tierra y quitarle propiedades a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es que terminó afectando a los rancheros de la sierra? Pues en teoría la intención era crear un mercado de tierras libre. Pero en la práctica, fue el pretexto perfecto y la herramienta legal que usaron los más ricos para denunciar las tierras comunales e indígenas como tierras baldías o sin dueño legal reconocido. ¿Con un simple papel? Así es. Así los latifundistas se apoderaron legalmente de miles de hectáreas, incluyendo toda la llamada Sexta Zona, que abarcaba estos parajes de Boleras y Pito Real. Acapararon el bosque, que era vital para alimentar los inmensos hornos de sus fundiciones de plata. Y de la noche a la mañana, redujeron a los habitantes locales, que llevaban generaciones sudando ahí, a la triste condición de peones, de arrimados en su propia tierra. Es una verdadera injusticia histórica. Literalmente les robaron el suelo bajo sus pies, con un papel firmado en un escritorio a cientos de kilómetros de ahí, en la capital. Así se hacían las cosas. Naturalmente, esa fue una olla de presión que terminó reventando con la Revolución Mexicana. Pero la verdadera odisea, el corazón del arraigo de esta gente brava y lo que hace a este libro tan especial, ocurre a mediados del siglo XX. El relato de la gran caravana de enero de 1960 es para ponerle la piel chinita a cualquiera. Es una hazaña tremenda. Resulta que en el 58, los caciques madereros intentaron un fraude legal usando prestanombres para quedarse definitivamente con los bosques. Ante esto, las 160 familias que se reconocían como las verdaderas fundadoras dijeron ya basta. Hasta aquí llegamos. Entendieron que los papeles no se defienden solo en los tribunales, se defienden con la presencia física en la tierra. Y organizaron un éxodo de regreso. Caminaron en pleno invierno, por días, arriando sus vacas, sus chivas, sus caballos. Hay un detalle en el libro que te rompe el corazón y te llena de admiración al mismo tiempo. Llevaban a los niños chiquitos metidos en guacales. En jaulas de madera. Unas jaulas rústicas amarradas a los lomos de los burros, soportando las nevadas y los vientos helados de la sierra, todo para recuperar el patrimonio de sus hijos. ¡Qué valor de mujeres y de hombres! Es un testimonio de sacrificio brutal. Y hay que aclarar que llegar y asentarse no trajo la paz inmediata. Al contrario. Empezó lo peor. Desencadenó lo que el autor acertadamente llama la guerra sucia agraria.
Los caciques y las compañías madereras no iban a soltar el negocio de la madera tan fácil. Financiaron a grupos de pistoleros a sueldo, conocidos localmente como los boleros, para aplicar una campaña de terror psicológico y físico continuo contra las familias asentadas. Les hacían la vida de cuadritos, les quemaban las casas, esas construcciones de madera que allá en la sierra les llaman trochileras. Sí, las trochileras. Se las incendiaban en pleno monte para obligarlos a huir, y hubo mártires en esta lucha. El libro honra con nombre y apellido a hombres como Antonio Serenil y Domingo López Corral, paisanos que literalmente derramaron su sangre y perdieron la vida en esa montaña defendiendo el derecho a su tierra. Un precio muy alto. Demasiado. Esa firmeza de las familias de no echarse para atrás, sumada a la educación y asesoría que recibieron de maestros rurales en el ejido vecino de Escobar, fue lo que finalmente logró inclinar la balanza. Todo culminó en la gran victoria legal de 1962, cuando por fin se emitió la resolución presidencial que los dotaba de la tierra. Así, con sangre, sudor y mucho, mucho frío, nació oficialmente el ejido Boleras Pitorreal y anexos. Es una victoria épica. Pero fíjate que toda esta victoria nos lleva a una situación muy compleja en la actualidad. Y aquí es donde el libro brilla en su análisis del presente. Después de pelear contra el suelo estéril, contra el Imperio Español, contra los apaches y contra los pistoleros de los caciques. Contra medio mundo. Exacto. Surge una pregunta fundamental. ¿Cómo sobrevive esta comunidad hoy en día cuando gran parte de sus herederos están viviendo a miles de kilómetros de distancia? Buscando el dólar. Hoy, el ejido Boleras es lo que se clasifica como un ejido transnacional, es decir, su esencia, sus tierras y sus raíces respiran allá en la Sierra de Durango, pero una gran parte de su gente trabaja, vive y manda remesas desde ciudades como Chicago, allá en Illinois, o desde Minnesota. Y es una realidad que viven muchísimos pueblos, no solo en Durango, en todo México. Pero el libro no se queda en la pura nostalgia. Pone el dedo en la llaga sobre el peligro de esto. Habla del riesgo tremendo de lo que llama la tierra sin herederos. Y ese es el punto crítico. ¿Qué pasa si un ejidatario, un paisano que lleva 30 años jalando en Chicago, fallece y no dejó su testamento agrario, su lista de sucesores en regla, ante el Registro Agrario Nacional acá en México? Pues el certificado parcelario queda en el limbo jurídico. Se pierde. Es como regalarle al olvido y a la burocracia todo lo que los abuelos y los mártires ganaron con sangre en aquel invierno del 60. El profesor Moreno Alemán hace un llamado muy urgente a toda la raza que está allá en el norte. Tienen que arreglar sus papeles, tienen que designar sucesores legales, aunque sus hijos hayan nacido en Estados Unidos y no vivan en la sierra, porque perder ese patrimonio por pura desidia o por negligencia sería la mayor de las tragedias. Exacto. Y hay una razón económica de peso para esta urgencia. Si conectamos esto con el panorama general de la economía extractiva actual, recordaremos que el territorio de Boleras está asentado justo sobre el cinturón de plata de la Sierra Madre. Regresamos a la minería. Así es. Las grandes empresas mineras transnacionales saben perfectamente la riqueza que hay en el subsuelo. Si el ejido está desorganizado, si las asambleas no tienen quórum porque los titulares están en Estados Unidos y no hay sucesores legales reconocidos, las corporaciones se aprovechan, llegan y negocian contratos de servidumbre de paso o de ocupación temporal pagando rentas mínimas, auténticas miserias, porque negocian con una comunidad fragmentada. Los agarran separados. Y el análisis del texto plantea un cambio de paradigma urgente y necesario. La comunidad debe utilizar la ley agraria a su favor para dejar de ser simples rentadores pasivos de sus tierras. Tiene que consolidarse jurídicamente para exigir sentarse a la mesa como verdaderos socios estratégicos de cualquier proyecto. Con la frente en alto. Exigiendo un respeto estricto a los mantos freáticos, al agua y al bosque, y por supuesto, exigiendo una participación justa en las ganancias. O sea, si no se organizan con los papeles en la mano, las mineras les van a comer el mandado otra vez, tal como lo hicieron los hacendados hace un siglo. La historia se repite si no nos ponemos listos. Entonces, ¿hacia dónde apunta todo esto? Significa que el futuro del ejido ya no se pelea con carabinas en el monte, se pelea con inteligencia, con abogados, con organización y con mucha visión a futuro. Y el libro tira unas propuestas buenísimas para lograr esto. Sí, plantea soluciones muy reales.
Por ejemplo, plantea un uso diferente del dinero que llega de Estados Unidos. En lugar de usar las remesas únicamente para la manutención diaria o para echar la casa por la ventana en las fiestas patronales del pueblo allá en julio, sugiere crear un fondo educativo ejidal. Eso es clave. La idea es becar a los jóvenes del ejido para formar a sus propios ingenieros forestales, a sus propios topógrafos y abogados agrarios. También sugiere transformar a los paisanos migrantes en verdaderos socios inversionistas. En lugar de solo mandar dinero, pueden armar sociedades de producción rural binacionales para modernizar la ganadería, poner aserraderos propios con valor agregado o hasta aprovechar esos paisajes espectaculares, el aire puro y las barrancas para proyectos de ecoturismo de alto nivel. Lo que plantea es una transición brillante de la simple supervivencia a la soberanía total. El autor recalca mucho un concepto clave. Hoy en día, el bosque de pino y encino es el verdadero oro verde. ¡Totalmente! Ya no solo por la madera, sino por su capacidad vital de capturar carbono y generar recursos a largo plazo mediante bonos ambientales. Y destaca que el agua, específicamente la que se retiene en proyectos como la Presa El Milagro, es la verdadera sangre que mantendrá viva a la comunidad y a sus animales frente a los retos del cambio climático que ya estamos viviendo hoy mismo. ¡Qué variedad de historia, la verdad! Es un viaje tremendo. Y bueno, llegando a la reflexión final de nuestra inmersión de hoy, creo que no cabe duda del inmenso valor de este texto. Volvemos a hacer la invitación muy sentida a todas las personas que nos están escuchando. Si por sus venas corre sangre de los fundadores de Boleras, Pito Real, Murguía, Rancho Quemado o cualquiera de los anexos, si han escuchado a sus abuelos hablar de la sierra, De los fríos y de la lucha. este libro del profesor Julio César Moreno Alemán es su herencia en papel. Tienen que buscarlo, comprarlo y tenerlo en sus casas, ya sea que vivan en las quebradas de Durango o en los suburbios allá en Chicago. Entender la sangre, el sudor y la piedra de las que provienen no es solo un ejercicio de nostalgia. Como bien demuestra la historia de esta comunidad, conocer el pasado es tener en las manos el mapa hacia el destino. Sin duda alguna. Y para cerrar nuestro análisis, quiero dejar en la mesa una idea nueva, un pensamiento provocativo para la raza que nos escucha, que va un paso más allá de lo que plantea el libro. A ver, adelante. Hemos hablado del ejido transnacional y de la gente que migró, pero si nos asomamos al futuro, a las próximas décadas, y vemos cómo avanza la tecnología y la globalización, nos topamos con un concepto fascinante: las comunidades descentralizadas. Ajá. Si el vínculo físico diario con la tierra inevitablemente se desvanece, porque las nuevas generaciones nacen y echan raíces en otro país, ¿qué sucede cuando el ejido deja de ser un espacio geográfico que se pisa todos los días, para convertirse en una red humana global? Queda la gran interrogante sobre si el derecho agrario en México y en el mundo tendrá que evolucionar para reconocer a estas comunidades. Está muy interesante eso. Imagínate, ¿podría un ejido operar en el futuro casi como una organización digital autónoma, donde las asambleas, las decisiones sobre el bosque y la identidad cultural se mantengan vivas a través de la tecnología? Uniendo a personas esparcidas por todo el mundo, pero legalmente atadas a un pedazo de montaña en Durango. Sería como un ejido en la nube. Exactamente. Es un reto legal y filosófico monumental. ¿Puede la Tierra pertenecer a quienes la aman y la administran desde la nube? Es el reto definitivo para la nueva generación. Un reto enorme y una pregunta que nos deja pensando a todos paisanos. ¿Cómo mantenemos viva la raíz cuando las ramas crecen tan lejos? Ahí queda la reflexión sobre la mesa. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan escarbando en su historia y nos escuchamos en la próxima.